Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en este día 3 de junio. Hoy estamos acompañadas de dos personas que van a analizar la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, lo que ha ocurrido, el discurso y demás. Para ello nos acompaña Roxana Rodríguez. Ella es del Grupo Gestor de Profesionales para la Transformación del Salvador, PROES. Bienvenida, Roxana. Buenas noches, María Teresa. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, también ya vieron a nuestro invitado, analista que siempre está acompañando con opiniones informadas en Gente B, César Villalona. Bienvenido, César. Bienvenido, un gusto estar aquí contigo y con Roxana. Bueno, como todo el mundo sabe, el 1 de junio se realizó el traspaso de mando presidencial, donde asume oficialmente Nayib Bukele como presidente de la República. El escenario fue la Plaza Gerardo Barrios. Vamos a conocer la información y a partir de esta nota de Javier Mengíbar a conversar. Adelante. Con 83 diputados presentes y un ausente, se declara abierta la presente sesión solemne. En el corazón de la capital salvadoreña se desarrolló el 1 de junio el acto oficial de traspaso de mando presidencial, sesión solemne de la Asamblea Legislativa a la que asistieron representantes de los 3 órganos de Estado. Una vez establecido el quórum, el presidente del órgano legislativo dio por abierta la sesión y se procedió a tomar protesta al nuevo presidente. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones. Prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Sí, protesto. Posteriormente fue el turno de tomar protesta al vicepresidente entrante. Sí, protesto. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de vicepresidente constitucional de la República de El Salvador. Felicidades. Una vez investido en el cargo, el recién juramentado presidente brindó su primer discurso a la nación y lo hizo de una forma particular. De ahora en adelante, el poder está en todos nosotros, en cada uno de nosotros, en las manos de nuestros agricultores, en las manos de nuestros profesionales, en las manos de nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos de nuestros escritores, en las manos de nuestros artistas, en las manos de nuestros pescadores, en las manos de nuestras amas de casa y por supuesto en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos de todos, en las manos de uno y cada uno de los salvadoreños. Utilizando un lenguaje a señas, quiso reflejar su interés por los grupos vulnerables que durante los gobiernos del FMLN comenzaron a ser visibilizados y que en una década lograron importantes avances respecto a sus derechos. Sin embargo, el camino aún es muy largo por recorrer. El presidente Nayib Bukele pronunció un discurso de 23 minutos en el que se enfocó en la parte emotiva y familiar, usando metáforas que han dejado más dudas que respuestas a la población. Porque nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. Y sí, habrán momentos duros, habrán momentos difíciles, pero tomaremos esas decisiones con valentía. Al finalizar su primera disertación, la confusión era notable en vista que se dejó fuera cuáles serán los temas urgentes a resolver y cuál será la ruta a seguir en los temas económicos, sociales, política exterior, entre otros, algo que solo el tiempo y las acciones irán dando respuesta a la ciudadanía. Bueno, Roxana, empezamos contigo. ¿Cuáles son estas impresiones que les dejó esta ceremonia del pasado sábado? ¿Qué lectura
hacen del discurso. María Teresa, quizás es importante señalar, como bien destaca la nota, que el discurso, que es, dijéramos, como el plato fuerte de ese acto, de ese evento importante en la historia salvadoreña, pues nos dejó más dudas, muchas preguntas sin respuestas, y aunque estuvo lleno de simbolismos, como casi todo lo que Nayib Bukele viene haciendo desde que decide correr, dijéramos, por la primera magistratura del Estado, pues todavía estamos preguntándonos cuál será el rumbo del país, porque no lo aclaró, ¿verdad? No dio, o sea, a mí me parece que lo que tenemos en este momento son símbolos contradictorios. Por ejemplo, él hace uso del lenguaje de señas en su discurso como para demostrar que va a ser una persona incluyente, y la primera decisión que toma es eliminar la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? Entonces, y la sustituye, bueno, elimina 5 secretarías y la sustituye por una Secretaría de Comercio e Inversión y una Secretaría de Innovación. Entonces, ¿será que las personas, para ser incluidas, tendremos que convertirnos en productos marcados por la innovación, de forma de que podamos ser comerciados y atraer inversión? O sea, son como mensajes, son como símbolos un poco extraños. Y no escuchamos nada realmente fuerte en ese discurso, más que las metáforas que bien señalaba también la nota, y nos parece un poco desatinado hablar del Salvador como un niño. Ojalá fuera El Salvador un niño, porque eso significa que podríamos hacer un montón de cambios, ¿verdad? Pero no solo es un niño, sino que además es un niño enfermo. Es como desconocer, dijéramos, toda la historia. La República tiene ya sus casi 200 años de existencia, ¿verdad? Entonces no es un niño. Probablemente hay dificultades que nunca hemos dicho que es el país de las maravillas, ¿verdad? Pero no al extremo de considerarlo enfermo. Yo creo que esa es una alegoría, es una metáfora que él utiliza como para decir algo que nosotros habíamos señalado ya hace rato. Él iba a hablar de un país en caos, un país en crisis, aunque todos los indicadores reconocidos a nivel internacional demuestran todo lo contrario, ¿verdad? Demuestran, por ejemplo, que en este país, incluso el Fondo Monetario Internacional reconoce los avances que se hicieron en este país, y no habla de los avances que se hicieron en la década, sino que de los avances que se lograron en los últimos años, sobre todo el 2015 hacia acá, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué los organismos internacionales lo reconocen, pero él llega diciendo que como es un país enfermo, vamos a tomar medicina amarga y vamos a sufrir todos? Lo que no aclara es que ahora llegó el momento de que sufran el pueblo, porque las personas de su círculo cercano, sus allegados, la gente de su grupo económico no va a sufrir. Esa gente no es la que va a sufrir. Una de las críticas, a mí cuando él dijo eso, que vamos a sufrir todos, recordé que una de las críticas enormes que se le hicieron al gobierno del FMLN es que era un gobierno que estaba invirtiendo en pobres y que estaba apostando a sacar a la gente de la pobreza, y ese es el gran pecado del FMLN, haber invertido en pobres y haber logrado reducir la pobreza en este país. Y decían, ¿a costa de qué? A costa de afectar a las clases medias, ¿verdad? Entonces ahora es como decir, bueno, ahora pobres, confórmense con lo que ya tuvieron, porque ahora viene la revancha, ¿verdad? Ahora les viene el dolor, ahora les viene la medicina amarga, ahora vamos a sufrir. Y dice que es un niño enfermo y termina diciendo que hay que cuidarlo como si fuera un hermano. A los niños los cuidan mamá y papá, no los hermanos. Entonces es un símbolo ahí un poco extraño, ¿verdad? Que también a mí me hace pensar justamente lo que estoy diciendo. El sufrimiento está anunciado para la gente que había visto mejorar un poco sus condiciones. Con las noticias que tuvimos de la primera reunión de ministros del día de ayer, sabemos que se ha dado un golpe fuerte a los programas sociales, ¿verdad? Ya no hay Secretaría de Inclusión Social. Una de las cosas importantes que lo estuvimos diciendo la semana anterior,
que este gobierno del FMLN había logrado era los mecanismos de participación. Eso queda totalmente eliminado porque la Secretaría de Participación Ciudadana desaparece. Él ofreció ser muy transparente, pero elimina la Secretaría de Transparencia, ¿verdad? Entonces, dice que va a volver con esto más eficiente el Estado, pero también lo vuelve más opaco, porque no es bien fácil eliminar plazas. Ahorita tenemos alrededor de 400 personas en la inseguridad jurídica, laboral, porque solo es mandarle una carta a la gente diciéndole como el decreto que daba creación a esta secretaría ha sido derogado, entonces usted ya no necesitamos que ingrese a esta oficina. Es una carta ofensiva, es una carta grosera, y así es como le están notificando a la gente. Entonces uno dice, esa es la medicina amarga. Entonces, insisto, no es la gente de su grupo de poder, no es la gente del grupo económico que él representa la que va a sufrir. Entonces no es cierto que somos todos y todas las que vamos a pasar momentos duros. Es la gente que había visto un poquito de beneficio, ¿verdad? Y yo insisto que este país lo que ganó fue el revanchismo, el deseo de venganza, que es lo que viene empoderando a lo peor de lo peor en todo el mundo. Eso es lo que ganó en este país y lo estamos viendo en las palabras y en las primeras acciones del ahora presidente. A ver, hay otros elementos, César, que tienen que ver con, ya decía la nota que no se habló de los temas y la ruta a seguir como se espera siempre en un discurso de asunción de la primera magistratura, donde más o menos se va delineando por dónde se va a trabajar. Sin embargo, el primer día también de asumir la presidencia, Nayib Bukele le quita el nombre de un militar a un batallón, ¿verdad? La Tercera Brigada de Infantería, y es otro tipo de señal. ¿Cómo miras tú, César, esto? Mira, a mí me parece que ese acto del día primero fue un desperdicio de dinero. Tengo entendido que costó $1 millón, ¿no? Ese traspaso de, ¿cómo se le llama? Traspaso de gobierno. Uno esperaba por lo menos un discurso que valiera la pena. Realmente gastar $1 millón para un evento como ese, un presidente hablando de que él ama a su esposa, hablando de su papá, a mí me resulta bastante desagradable en lo personal, independientemente del signo ideológico de la persona. A mí me interesa la situación personal, de mis amistades, de mi familia, pero yo a la gente que yo no conozco, no sé si él ama a su esposa o no a su esposa. Entonces, un evento con un discurso de ese tipo, no saludó ni siquiera al presidente de la República que terminaba su mandato ese día, no saludó al presidente de la Asamblea, a los jefes de Estado que vinieron, gente del exterior, para hablar de asuntos personales, de su vida personal. Yo hago una lectura política de los acontecimientos, porque yo no soy amigo del presidente, ni soy... Entonces, esto lo digo en título muy, muy personal, que eso me resulta desagradable. Yo esperaba que me dijera cómo ve el país, qué va a hacer, porque hay un plan de gobierno que es un documento abstracto, que no tiene periodicidad, ahí se dice cualquier cosa. Yo no esperaba algo importante. Entonces, un discurso bastante vacío y un espectáculo para mí de mal gusto. Esa es mi impresión para decir aquello. Aunque hay algunas cosas que dijo que la vamos a ver más adelante que son peligrosas. Ya Roxana adelantó algo, porque eso del dolor, vamos a ver de qué se trata. Porque los ricos no sienten dolor por ninguna medida de política económica ni social. ¿A quién es que le va a generar dolor como presidente? Con respecto a lo de esta decisión de Domingo Monterrosa, bueno, eso no es una decisión mala, ¿verdad? En general, eso está bien, me parece bien. Lo que yo tengo entendido es que ya había un proceso que se había abierto con el gobierno de Funes, y hasta ahora esto se pudo concretar. Hay quienes critican que los gobiernos del Frente no lo hicieron, este lo hace. De todas maneras, yo creo que él tiene un respaldo muy fuerte, que es el gobierno de Estados Unidos, que seguro le dijo, bueno, toma esa decisión para que tú te veas como progresista
como que hiciste lo que no hicieron los gobiernos anteriores, a ti no te va a pasar nada. En realidad aquí la Fuerza Armada no va a hacer nada. La Fuerza Armada terminó la guerra y tiene otro rol, ¿verdad? Yo lo que creo es que el pueblo ahora debe demandarle, si él tomó esa decisión, hay que demandarle ahora que modifique los materiales educativos, que tome otras decisiones para profundizar estas cosas, que no se quede ahí, ¿verdad? Pero en general no estoy en desacuerdo con la decisión sobre lo de Domingo Monterrosa. Yo creo que esa es una decisión que está bien, que la haya tomado. Hablabas de lo que no se dijo, hablabas de el hecho de que en un discurso pues se delinea esta situación del rumbo del país, en temas económicos, en salud, en política pública. ¿Es parte de lo que no se dijo? Es parte de lo que no se dijo, o sea, como bien dice el licenciado Villalona, él se dedicó a contar anécdotas, pero no a contarnos cómo piensa reducir el índice de homicidios que todavía persiste en El Salvador, que nosotros hemos señalado, bajó bastante, pero que se mueran 9 o 10 personas diarias producto de la violencia es una tragedia. Necesitamos que eso siga bajando. No nos dijo qué va a hacer al respecto. Y nos manda una mala señal cuando vemos a las personas que ha puesto al frente de las carteras que tienen que ver con eso, ¿verdad? A mí me crispa el alma darme cuenta que pone al frente de la policía una persona que en su momento fue cuestionada por la desaparición y luego el asesinato de la agente Carla Ayala, por ejemplo, al interior de la Policía Nacional Civil. La persona que ahora es el director era la responsable de esa unidad que hubo que eliminar, ¿verdad? Entonces, eso es como una cosa fuerte, ¿verdad? Decir, ¿y entonces de qué estamos hablando? Como mujer me toca mucho que ponga al frente de Bandesal, una banca, una institución pública creada para favorecer a las emprendedoras, a los emprendedores de donde se crea Banca Mujer, por ejemplo, que ponga a alguien que fue destituido en su momento de la Lotería Nacional por acusaciones de acoso sexual a mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nos hicieron falta en su discurso, decir qué vamos a hacer, por dónde vamos a orientar, la inversión social se va a mantener, vamos a continuar los programas sociales o vamos a corregir, vamos a evaluar. Que cierre 5 secretarías presidenciales sin hacer la más mínima evaluación preocupa, y sin la menor garantía ni laboral para la gente que estaba allí, ni social para la población que se veía beneficiada con los servicios que esas secretarías ofrecían, ¿verdad? Entonces uno dice, todas esas cosas es la que uno esperaba oír en el discurso. Entonces él no planteó nada ni de política económica, ni de política social, ni de política exterior, no dijo absolutamente nada. 23 minutos contándonos anécdotas, diciéndonos el nombre de su hija y contándonos que ama a su esposa. Muy bien, eso se le aplaude, ¿verdad? Es una persona de buenos sentimientos, pero necesitamos más que buenos sentimientos. Nos quedamos en este punto, vamos al primer corte y al volver continuamos conversando sobre lo que es este rumbo de país que inició el 1 de junio. Ya regresamos. Tras la toma de posesión del presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a las y los ministros que le acompañarán en el gabinete de gobierno. Queremos presentarle a continuación una nota. Reunidos en uno de los salones del Palacio Nacional, el presidente Nayib Bukele juramentó a su gabinete de gobierno, responsable de la directriz del Ejecutivo. En el Ministerio de Seguridad fue nombrado Rogelio Rivas, en Gobernación y Desarrollo Territorial a Mario Durán, en Trabajo y Previsión Social Rolando Castro, en Hacienda se mantiene Nelson Fuentes, en tanto en Agricultura y Ganadería llega Pablo Anliker, en Relaciones Exteriores Alexandra Gil, en Cultura Zoe Callejas, en Medio Ambiente y Recursos Naturales llega Fernando López, mientras María Luisa Allen-Brevé a la cartera de Economía, en Obras Públicas Edgar Herrera, en Educación Carla Varela, a Salud Pública y Asistencia Social Ana del Carmen Bendec,
En la cartera de Turismo, Morena Valdés. En Defensa, René Francis Monroy. En tanto, en el nuevo Ministerio de Desarrollo Local está María Ofelia Navarrete y en Vivienda, Michelle Sol. Posteriormente, en Casa Presidencial, el mandatario salvadoreño juramentó a otros 18 funcionarios, entre los que se encuentra Ernesto Castro como secretario privado de la Presidencia, Conan Castro como secretario jurídico ad honorem, Sofía Medina al frente de la Secretaría de Comunicaciones. Durante la actual administración también han sido creadas 2 secretarías, la de Comercio e Inversión, que estará a cargo de Jorge Catán, y la de Innovación por Vladimir Handal. Mientras, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social llega Herbert Rivera Alemán. En el organismo promotor de exportaciones e inversiones está Salvador Antonio Gómez y como nuevo director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arias Achicas. También fue juramentado Guillermo Asbun como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y Juan Pablo Durán como presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal. En tanto, en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y Comisionado Regional de Interconexión Eléctrica está Manuel Ernesto Aguilar. En tanto, el Comisionado de Proyectos Estratégicos recae sobre Luis Eduardo Rodríguez Villacorta y como Comisionada de Operaciones y Gabinete de Gobierno a Marta Carolina Recinos. A la presidencia de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA llega Federico Anliker. En tanto, al Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, está Álvaro Ovirne, y en el Centro Nacional de Registro fue juramentada Tania Cortés. Mientras, en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, está al frente William Granadino, y en la GEO, Maynor Gil. De los 34 funcionarios que ya fueron juramentados, 23 son hombres y 11 son mujeres. Esta fue la presentación del gabinete. Roxana, ¿qué opinión te merece? Bueno, empezando por algo que había ofrecido que ya vimos que no cumplió, que era la paridad, ¿verdad? Vemos que hay una amplia mayoría de hombres en ese gabinete, aunque el tema de paridad no solamente tiene que ver con números, sino que con visión también de las personas que van a dirigir las diferentes carteras. En este caso, cuando él habló de que iba a lograr o a establecer un gabinete paritario, realmente uno espera que ponga gente con enfoque inclusivo, con visión de género, ¿verdad?, al frente de estas carteras, pero vemos que nada de eso, ¿verdad?, pone mayoría hombres, y las pocas mujeres que ha puesto, pues ya algunas que ya hicieron algunas intervenciones, pues nos quedan a deber bastante. Además, siguiendo con esos actos simbólicos contradictorios que yo digo, que tú lo preguntabas en el bloque anterior, mientras nos ofrece un acto simbólico de restitución de derechos, que es quitar el nombre de un torturador, de un asesino, de una entidad militar, ¿verdad? Que eso no es todo lo que esperamos, porque pues sí, puede borrar el nombre de una pared, pero la institución armada lo sigue considerando un héroe. Seguirá apareciendo en los libros que estudian los niños de primer grado, de segundo, de tercer grado como un héroe nacional. Esas son las cosas, esos son los cambios profundos que queremos ver, ¿verdad? Entonces, mientras hace ese acto simbólico de restitución de derechos, y hago énfasis que es un acto simbólico, porque finalmente la gente, los niños que murieron en el Mozote, no los estamos trayendo de regreso con esa decisión, ¿verdad? Las familias que fueron afectadas no las estamos realmente dándoles algo que de verdad consuele, ¿verdad? Y el día siguiente, ¿verdad?, en su primera reunión, nos da, como yo digo, un hecho concreto, nada simbólico, un hecho concreto de afectación de derechos fundamentales de la población de este país. Entonces nos pone el acto simbólico como una cortinita de humo para empezar a eliminar programas importantes. Le preguntan, como aquí todo es redes sociales, ¿verdad?, porque es la forma de llegarle, le preguntan, bueno, porque si elimina la Secretaría de Inclusión Social significa que aquel decreto presidencial
que le daba algún nivel de certeza a la población LGBTI queda sin efecto, ¿verdad? Entonces le preguntan, ¿qué va a pasar con nosotros? Y dice, pasarán a cultura, como si los derechos de la población diversa fueran un folclorismo. O sea, estamos retrocediendo casi 50 años cuando se pensaba, por ejemplo, que la población indígena era parte del folclore de este país. Entonces ahora va a ser parte del folclore de este país la población diversa. A mí eso me parece realmente preocupante, alarmante. Y yo lo señalé hace rato aquí, porque venimos hablando desde hace rato que había una amenaza hacia la agenda de derechos de las mujeres y de las poblaciones diversas. Lo señalamos ya hace bastante y ahora lo vemos concretado. Entonces, son esos simbolismos contradictorios. El acto simbólico de restitución de derechos mientras empiezo a socavar derechos concretos, derechos reales, que nos había tomado muchísimo tiempo construir, avanzar, ganar. Aquí lograr, María Teresa, que la gente empezara a ver con respeto a la población diversa ha costado muchísimo. Hay muchos crímenes de odio detrás de todo esto y de un plumazo lo elimina y lo manda a cultura, ¿verdad? O sea, eso lo vamos a ver en ballet, en la sinfónica, donde vamos a ver de verdad dignificados los derechos de la población diversa. Eso es grave, muy, muy grave, en general, que yo puedo decir. Y luego tenemos ahí gente, que a lo mejor eso lo profundiza el licenciado Villalona, diciéndonos, mire, los subsidios se van a recortar, ¿verdad? O sea, nos dicen, vamos a revisar la focalización. Mire, focalizados ya están. Si van a revisar algo ahí, lo que va a suceder es que los van a cortar o los van a eliminar, que uno entiende, y era algo que nosotros planteamos en el pronunciamiento que hicimos el día domingo sobre el discurso del presidente. Era una medida que el Fondo Monetario Internacional viene presionando, ¿verdad?, que se haga, que se eliminen subsidios y que se incremente el IVA en 2 puntos. Hay una serie de expectativas que ya ha señalado Roxana, que tiene que ver con, bueno, hay disolución de estas 5 secretarías, también está, ejecuciones como lo que tenía Ciudad Mujer, lo que se ha leído hoy a través de redes sociales, que es la eliminación de subsidios. Se habló de una medicina marca. ¿Cuál es entonces, César, esta situación que se está empezando a conformar? Bueno, mira, este es un tema delicado porque como todavía uno no tiene información sobre un plan de gobierno, ¿verdad? No hay un plan de gobierno, un plan quinquenal, un plan para los 5 años. Es un poco complicado adelantar algunos juicios, pero también uno puede, a partir del análisis de la realidad económica, social del país, en este caso, que tiene que ver con esta expresión, puede sacar algunas conclusiones. Lo primero es que el término niño enfermo creo que es un poco exagerado, y tal vez utiliza la palabra niño para mostrar una debilidad también, porque no utiliza hombre enfermo o mujer enferma. Y ahí hay un desconocimiento de los avances. El país tiene problemas. El país tiene el 29% de los hogares pobres, tiene una alta criminalidad y todavía no tiene el analfabetismo erradicado, por ejemplo. Esos son problemas sociales y hay problemas de salud de muchos tipos, pero niño enfermo era una frase que se podía utilizar más para el 2009, cuando había un deterioro de todos esos indicadores y una economía en descrecimiento. Hoy hay un crecimiento económico, hay una mejoría de todas las variables sociales, incluyendo la seguridad pública. Incluso hay un informe del Fondo Monetario Internacional, creo que del 23 de mayo, donde reconoce avances en materia de reducción de la pobreza, salud, educación, incluso disminución de la emigración, y reconoce una economía en crecimiento. Entonces, matizar un poco el diagnóstico, quiero yo, porque presenta una imagen muy, muy negativa, digamos, de la economía y de lo social, en este caso, aunque también puede incluir variables políticas. Pero bueno, y lo otro es el dolor que le anuncia al país, la medicina y el dolor. Como el gobierno solo tiene para intervenir
en la economía y en lo social el presupuesto nacional, es decir, la política fiscal, y otro instrumento financiero que son los créditos de la banca pública. Uno presume que va a tomar medidas dolorosas por el lado de la banca, del financiamiento, o por el lado del presupuesto. Y la palabra medida dolorosa yo la asocio a medidas que afecten a la mayoría, no a la gente que tiene altos niveles de vida, buenos recursos. Me da la impresión de que va a tomar medidas fiscales por el lado tributario y también medidas de recorte de gasto. Esa es la impresión que me da. Hay medidas que podrían ser positivas. Por ejemplo, si el presidente vuelve a plantear en la Asamblea Legislativa el impuesto al patrimonio, el impuesto a las personas que tienen vivienda de más de $350,000 o rancho en la playa, que pagan el 1%. Por ejemplo, una persona que tiene una casa de $400,000 y le digan vas a pagar el 1% de $50,000, que es el excedente de 350, los primeros 350 están exentos, son $500 al año, $42 al mes. Para una persona con una casa de $400,000, ponerle $42 al mes no es doloroso, y al gobierno le da $100 millones ese tributo, y a los que tienen rancho en la playa. Entonces yo como presidente no hubiera dicho, esta medida va a ser dolorosa, si es esa en la que estoy pensando, porque no ocasiona dolor, no tiene nada que ver con los pobres, y al rico solo le quita $42 mensuales. Entonces, si es dolorosa, parece que puede ser el aumento del IVA, que lo está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, como señalaba Roxana, porque el IVA sí ya va a afectar a la gente que sí puede sentir dolor, porque todos los productos subirían en el mismo porcentaje. En el mismo porcentaje. Lo que hoy vale tanto, suben tanto, pero la gente compra una variedad. Entonces el salario bajaría la capacidad de compra. Esa podría ser, pero hay tributos que son buenos, que ojalá que lo levante, como este del patrimonio o el predial. O por ejemplo el combate a la aviación, eso sería bueno. Incluso está en el plan Cucatlán. A lo mejor hay un esfuerzo por ahí. Ya el Ministerio de Hacienda tiene un préstamo que le está permitiendo mejorar la fiscalización y poner la factura electrónica. Eso por el lado de los tributos. Tengo la impresión de que viene algo un poco peligroso. Lo que sucede es que eso no depende ni siquiera del presidente, pasa por la Asamblea. Pero llama la atención que el Partido de Arena sacó un comunicado donde atacó al FMLN y le dijo al presidente electo que contara con ese partido. Entonces, si están de acuerdo en subir el IVA, 2 puntos, pagarán los costos los dos. Los empresarios de la ASI, yo los vi hace un mes en la televisión pidiéndole al gobierno que no aplicara medidas fiscales de ese tipo, porque deprime el consumo y afecta las ventas, afecta al comercio y a la industria que le vende al comercio. Aquí vienen unas contradicciones. Y lo otro es el recorte de subsidio. Esa parece que ya es una realidad. A mí me llama la atención que hayan salido con eso, porque el presupuesto de este año ya está aprobado, está en ejecución, hay que dejar que termine. Cualquier medida de ese tipo debe ser para el presupuesto del 2020, a no ser que quieran someter una modificación al presupuesto para recortar algunos subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? El de transporte, 46 millones. ¿Lo quitarán? Sube el pasaje. El del gas, el gobierno del FMLN refocalizó el del gas y el de la energía en el año 2017 en un marco de bloqueo de la finanza pública, y el año pasado se lo repuso a 46.000 el de la energía y se lo repuso a otra cantidad el del gas, pero pagó un costo político incluso por esa medida, es un poco delicada. Lo recibe 1.100.000 familias el del gas, y el de la energía cerca de 900.000, y subieron de uno de $3.50 a 5 y el otro de 5 a 6 dólares. En total son 184 millones. ¿Qué pretende? ¿Quitarle 84? Entonces se va a encarecer el gas y energía. Eso es un poco delicado. Yo sí estaría de acuerdo, obviamente, si hay gente que todavía recibe el subsidio del gas y el de energía y no lo debe recibir un rico por alguna falla, digamos que haya alguna falla, que hayan todavía personas, yo sí estaría de acuerdo con que se le quite. Pero hay una población que debe ser minoritaria, porque siempre hay algunos errores de aplicación. Puede ser que haya gente que tenga 5 casas y todavía reciba subsidio. Errorcitos de ese tipo habría que corregirlo, si hay. Pero ya ese esfuerzo se hizo en el gobierno del Frente. Y se vio que se podía reponer hasta 105.000 megavatios el de la energía, que había sido bajado a 99. Se subió un poquito. Entonces es un poco delicado bajar subsidio
porque va a afectar a los hogares de bajos ingresos. Eso sí sería doloroso. Y el problema fiscal se puede enfrentar de otras maneras. Y este año ya va a terminar bien. La recaudación hasta abril tenemos los datos, un aumento de la recaudación mayor de lo esperado. Los ingresos están incrementándose alrededor de 3%, sobre todo el IVA y la renta, que son la mayoría. Bueno, el ministro de Hacienda lo sabe. El ministro de Hacienda, que va a continuar, tuvo que ver con fue el que presentó el presupuesto y dio la información de una buena recaudación en abril. Entonces, dejemos el presupuesto de este año tranquilo. Sería mi recomendación al presidente y al ministro de Hacienda. A mí no me están pidiendo opinión, pero yo, digamos, dejen este presupuesto que termine y concéntrense en el presupuesto del año que viene, que hay que presentarlo más tarde, el 30 de septiembre. Ajá. En todo caso, la información de redes sociales siempre debería de comprobarse, siempre debería de tenerse fidedigno todo lo que se está cruzando en redes sociales para poder tener realmente que no sean estas famosas fake news, ¿verdad? Que son las informaciones, las noticias falsas. Nos quedamos en este punto, ya regresamos, vamos al segundo y último corte. Bueno, seguramente las expectativas de la población son muy altas. Sí. Hay una situación en lo que lo que se quiere es mejorar económicamente en programas sociales y demás, y no al revés. En ese sentido, Roxana, con esto que se empieza a anunciar, pero que probablemente falte tiempo para sí saberlo, ¿cómo valoras? Mire, definitivamente falta tiempo. Ahorita las primeras señales no son nada halagadoras, pero nos alarman, como yo he señalado. Pero como bien decía el licenciado Villalona, también hay formas, ¿verdad?, de hacer las cosas. Y yo creo que es importante recordarle al señor presidente que en el año 2014 todas las fuerzas políticas de este país aprobaron la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador. Y la presidencia está obligada por ley, nosotros lo vimos, que dijo sí, ¿verdad?, cuando le preguntaron si él protestaba cumplir las leyes de El Salvador. Entonces le estoy recordando que aquí hay una ley y él protestó, él dijo sí protesto, él se comprometió a cumplir esta ley. Por ley la presidencia debe designar a la instancia coordinadora del sistema de protección social que establece esta ley. Entonces, ahí están los programas que hoy estamos preocupados, qué va a pasar, dónde, si ya no es la Secretaría de Inclusión. Entonces él debe designar a la instancia que va a coordinar eso. Si él ya no desea continuar con eso, obviamente tendrá que pasar por derogar la ley. Eso es Asamblea Legislativa, eso no se puede hacer desde un decreto de Casa Presidencial, como han hecho ahora, como el decreto de creación de la Secretaría de Gobernabilidad queda derogado, entonces usted ya no entra a Casa Presidencial. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces no es así de simple como dijéramos, a derogar una ley. Y además esta ley establece que el presidente tiene los primeros 6 meses de su gobierno, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, para presentar el plan social quinquenal. Entonces a mí, cuando yo empiezo a preguntar esto, hay gente que me dice, ¿y usted, señora ignorante, no ha ido a leer el plan Cuscatlán? Les digo yo, es que no es eso lo que yo quiero ver, me estoy refiriendo a esta ley, por ejemplo. Plan Cuscatlán no tiene nada que ver con este plan social que la ley exige que el presidente le presente al país en sus primeros 6 meses de gestión. Y no es que va a contratar a un consultor, a una superconsultora o a esa supergente que copia y pega, ¿verdad? No se trata de eso, es además un plan que debe ser consultado en los 262 municipios del país, así lo dice la ley. Entonces, necesitamos, esto es urgente, cómo va a organizar su equipo, dónde, quién va a dirigir la consulta, cómo hacemos para participar y darle nuestras opiniones sobre esto que me estás preguntando, María Teresa, cómo queremos los programas sociales, cómo nos vemos, qué cosas hay que mejorarle, dónde queremos que las cosas profundicen, qué cosas nos parecían que no estaban bien hechas. Entonces, necesitamos empezar a trabajar ya en esto, porque siguiendo su alegoría, ¿verdad? Como estamos bien enfermos, entonces en la medida que nos pongamos a trabajar ya
en serio, vamos a lograr recuperarnos, si no, pues nos vamos a morir en el camino. Hablaba de las expectativas de la población, hablaba también de cuál debería ser la actitud de la población. Ya decía Roxana, quieren saber y ponerse de acuerdo cómo también aporta la sociedad civil al desarrollo del país. Y por otro lado, que también las instituciones están basadas en leyes, reglamentos, etcétera. Entonces yo quisiera, César, que me dijeras, se hablaba también de la creación de 2 nuevas entidades, que es la Secretaría de Comercio e Inversiones y la Secretaría de Innovación. Esto también requiere, estas nuevas entidades y la creación de las mismas, de reglamentación, de legislación, o no sería así como secretaría. Bueno, el presidente tiene la facultad de crear las secretarías que considere y los ministerios. Yo creo que si él tiene una visión determinada, puede crear la secretaría en función de esa visión. Digamos, ese es un derecho, ¿verdad? Es una atribución que tiene, lo puede hacer de acuerdo a su plan. En el caso de esta Secretaría de Innovación y la otra, me parece que hay una dificultad que yo veo, es que puede reñir con la labor del Ministerio de Economía, que ya el Ministerio de Economía tiene funciones en ese terreno. Incluso hasta el Viceministerio de Ciencia y Tecnología ha estado trabajando en ese tema. Habría que ver si no hay una duplicidad de esfuerzo o si al sacarlo del ministerio y pasarlo a Secretaría tiene un mejor manejo del presupuesto, porque un ministerio tiene otras dificultades. Es mucho más engorroso y hay más atribución ahí en el caso del ministro o la ministra. Al pasarlo a la presidencia lo maneja mejor. Bien, habría que ver qué está detrás. Pero yo lo que puedo decir es que yo no cuestiono esas decisiones en tanto son decisiones propias, en este caso. Claro, todo eso tiene que ser acompañado de los reglamentos y toda la parte legal. Hay algunas señales un poco delicadas. Por ejemplo, en el caso del ministro del Trabajo, que habló de crear sus propias estadísticas y cuestionó a la DIGESTI, ¿verdad? No sé, el Ministerio del Trabajo puede llevar estadísticas de empleo, pero las estadísticas de empleo, realmente del empleo formal la lleva el Seguro Social. O sea, no puede el Ministerio del Trabajo sustituir al Seguro Social en ese tema. Y en el caso del empleo, digo el Seguro Social porque el empleo formal es de la gente que cotiza, la seguridad, y Trabajo se informa. Pero vi como que está cuestionando las estadísticas y hizo un ataque a la DIGESTI, que es una institución que tiene muchos años ya haciendo encuestas, desde el año 75 hace encuestas. No sé qué se piensa por ahí. En el caso del empleo informal no veo otra forma de conseguir la información que no sea a través de encuestas, de estudios, porque esto está fuera de la legislación. Entonces, esos son de los aspectos contradictorios que yo veo en el reordenamiento del Estado. Pero bueno, hay que esperar. A mí me parece positivo. Bueno, lo de Monterrosa, el hecho de que también él diga que va a hacer sus obras, porque ha ofrecido obras. Habría que ver si se necesita un aeropuerto en La Unión, habría que ver si se necesita ¿cómo se llama? Los ferrocarriles de Cajuta hasta el oriente del país. Pero está ofrecido el plan de campaña, y que diga que va a continuarlo en el discurso, digamos, es un cumplimiento al ofrecimiento. El asunto tiene que ver con los recursos. Yo creo que ahí es donde van a venir algunas dificultades con la población y con la Asamblea Legislativa. Me parece que arranca en una situación que puede generar confrontaciones. Tengo esa como impresión en este mismo año. Sí, porque hay decisiones que, como ustedes dicen, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, pero en todo caso, ya para ir cerrando, Roxana, durante esta gestión de gobierno, ¿qué esperarían las organizaciones sociales? Pues lo que esperamos, María Teresa, es no retroceder. De verdad lo que esperamos es seguir profundizando el cumplimiento de derechos. Hay todavía temas importantes que deben ser garantizados. Entonces esperamos que avancemos en materia de cumplimiento de derechos, que
si está bien, si el énfasis de este gobierno va a ser la inversión, atraer inversión, hacer comercio, porque él lo ha dicho desde que fue a la Fundación Heritage, ¿verdad? Si quieres no me ayudes, sino que hagamos negocio, invirtamos en El Salvador, pero esperamos que esa inversión sea con sentido social, con sentido humano, es decir, para garantizar derechos, para seguir avanzando, para lograr erradicar el analfabetismo del país, para incrementar el nivel de escolaridad del país, para reducir a cero los homicidios que siguen y que persisten en el país. Entonces sí esperamos que los derechos que están consagrados en nuestra Constitución sean garantizados para que tengamos de verdad derecho al agua. Ese es un tema que está pendiente, ¿verdad? Él no ha dicho absolutamente nada al respecto. Entonces necesitamos certeza y garantía de que el agua no va a ser privatizada y de que en este país no se van a seguir privatizando cosas, ¿verdad? Necesitamos, está bien, inversión, atraiga toda la inversión que quiere y que pueda, pero con sentido social, con sentido humano y sin privatizaciones, por favor. Eso ya nos dejó muy destruido el país, lo desmantelaron totalmente. Entonces no queremos, ¿verdad?, ni concesiones ni privatizaciones, queremos de verdad inversión social. Muy bien, agradezco mucho su presencia esta noche, César, Roxana. Y el día de mañana le invitamos a una nueva entrevista aquí a las 7 de la noche, siempre en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.